Mientras las autoridades, tanto municipales como estatales, minimizan estos hechos. Pero los discursos que minimizan la violencia, pues, y que señala que son contrarios a la realidad que ellos reportan, pues no son exclusivos de Sonora. Es una constante en diferentes entidades que justamente tienen gran cantidad de violencia en nuestro país. Y las autoridades, pues, de los 3 niveles de gobierno dicen que todo está bien. ¿Qué tan diferente es la realidad de los discursos? El tema sobre la mesa es de Raúl Frías Lucio y hoy Juan Carlos Zúñiga, analista de Mega Noticias. Gracias, Marta. Marta, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Si me permites exponerlo en este tema sobre la mesa, algo de lo que vale la pena estar analizando, si bien hemos tenido hechos delictivos graves en Sonora, en Guanajuato, en Guerrero, en Jalisco y en diferentes entidades. Sí, pareciera que a veces por la cantidad de habitantes que tiene una ciudad, sí, como Guaymas allá en Sonora, o como lo puede tener Celaya en Guanajuato, o como lo puede tener Chilpancingo, o la misma Acapulco en el estado de Guerrero, o en algunos de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara, como pudiera ser Tlaquepaque o Tlajomulco de Zúñiga, se convierte en un grave problema. Me parece que luego de escuchar los datos del secretariado, Juan Carlos, por parte de la secretaria de Seguridad ayer y hoy, que se han dado a conocer los datos ya oficialmente de cómo estamos cerrando este 2022, la mala noticia desde mi perspectiva es que, bueno, este sexenio del presidente López Obrador sin duda será el más sangriento de los últimos sexenios, ¿sí? Porque la tendencia así lo dice, a menos que a partir de hoy empezaran a suspenderse los homicidios para que no superáramos esta cantidad de 156,000 homicidios que tuvo el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Sin embargo, hoy el sexenio de López Obrador ya tiene más de 140,000, 140,000, todavía falta el mes de diciembre, pero me parece que estamos en una situación delicada y compleja a nivel nacional y en algunas entidades concretamente. Juan Carlos, veo que estás muy afectado de la garganta, pero eso nos permite seguir exponiendo algunos datos. Y si bien hemos tenido algunas reducciones, como dice la secretaria de Seguridad, reducciones mínimas, sí, lamentablemente no alcanzan a impactar esto que ha venido sucediendo en los últimos días, especialmente en estas ciudades, Juan Carlos. Sí, Raúl, pasa algo pues curioso en el estado de Sonora, porque las cifras del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran una reducción en el número de homicidios, pero los eventos de alto impacto son los que han conmocionado a la comunidad y han llenado de terror a los vecinos, sobre todo de Guaymas, de Caborca, de San Luis Río Colorado. Ocurre un fenómeno bastante de destacar en el estado de Sonora. La violencia está focalizada en el sur de Sonora, en Guaymas, Ciudad Obregón, y más al sur Navojoa está en paz, el centro está en paz, Hermosillo, la capital, digamos que hay una pax narca, no hay eventos de alto impacto y los homicidios van hacia la baja de una manera importante. Pero la violencia se concentra también en el noroeste del estado, en Caborca y San Luis Río Colorado. ¿A qué me refiero con eventos de alto impacto? A estos eventos que hemos visto en Guaymas, donde han ocurrido balaceras cerca de instituciones de educación básica, en preescolares, primarias, en donde integrantes del crimen organizado protagonizan enfrentamientos y muy cerca de los centros educativos, y eso provoca terror dentro de las instalaciones de las escuelas de preescolar, e inclusive pues la viralización de videos que se graban por parte de maestros cuando están controlando la situación, o bien la circunstancia última que ocurrió en Guaymas, donde dos grupos antagónicos, a decir de la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora, se enfrentaron en uno de los bulevares más importantes de Guaymas a balazos. Uno de los autos pierde el control, se estrella contra otros 3 y termina muriendo un joven de 25 años, inocente, que únicamente estaba ahí en un Oxxo para comerse un elote en un local que se encuentra en un puesto de elotes que había ahí enfrente.
Bueno, es que las cifras, por ejemplo, en Sonora del homicidio, en 2021 hasta noviembre de 2021 iban 1.775 homicidios dolosos y a noviembre de 2022 van 1.539. Hay una reducción del 13% del número de homicidios dolosos en Sonora. Sí, Juan Carlos. Según el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. No sé si sea que no estén reportando la realidad o qué es lo que esté pasando. No, a ver, desde mi particular punto de vista, quizás haya estas reducciones que tú bien estás marcando, revisando los datos de los acumulados de los homicidios. El estado de Guanajuato sigue siendo el estado con más muertos, con más homicidios, con más asesinatos, luego el Estado de México, luego Michoacán, Jalisco, Baja California, Chihuahua y luego vendría Sonora, sí, en esas proporciones. Sin embargo, sí, me parece que lo grave y concretamente centrándonos un poquito en el tema que tú mencionas de Sonora, a nivel nacional hay una reducción de incluso hasta el 9% de los homicidios, pero sin embargo esto no ha traído la paz y la tranquilidad a los ciudadanos y sobre todo en estas entidades que de alguna forma parece que los grupos criminales se siguen dando con todo y las autoridades se convierten simplemente en espectadoras. Me preocupa el caso concretamente de Sonora, ya que lo estás tocando tú, Juan Carlos, el tema de cómo se revictimiza, por ejemplo, el gobernador de tu estado, que a pesar de que fue secretario de Seguridad y tendría supuestamente el conocimiento, que fue quien manejó esta secretaría poderosa de seguridad todavía cuando los civiles estaban al frente de ella, pero sin embargo, pues de acuerdo a lo que se ve desde fuera de Sonora, pues me parece incluso desaciertos de la misma autoridad que no informa, que pretende incluso tenemos registrado que no les gusta que se dé a conocer, como sucedió con tu reportero en días pasados cuando estaba reportando un hecho delictivo y la policía estatal le trató de impedir y quitarle el teléfono a tu reportero. Sí, ese tipo de actitudes y el poder el señalar, revictimizar a una víctima inocente cuando todavía no hay investigaciones, cuando se está tratando de saber, bueno, este joven de dónde era, quién era, aparentemente un hijo de familia y que es una víctima colateral, pero la autoridad lo revictimiza y señala que es parte del crimen organizado. ¡Caramba! Sí, me parece un desacierto del gobernador Durazo de Sonora este tipo de hechos, independientemente de que pudiera tener más o menos homicidios, Juan Carlos. Sí, lo que ocurrió en Guaymas fue que informó el gobernador acerca de uno de los participantes en esta balacera que aparentemente el vehículo, dijo el gobernador, participó en unos incendios que ocurrieron hace una semana en Oxxos, en varias tiendas de conveniencia en el puerto de Guaymas, y él informa que el vehículo donde iba esa persona había participado en estos eventos. La familia de esta persona asegura que el fallecido nada tiene que ver con asuntos del crimen organizado, que se trata de un ciudadano norteamericano que estaba de regreso hace poco tiempo al puerto de Guaymas y fue la molestia de la familia de esta persona que está ahí en este evento en particular. Y bueno, también otra perspectiva, el gobernador Durazo lo que ha manifestado es que es en reacción, en caso de Guaymas, San Luis Río Colorado, Caborca, los eventos de alto impacto han sido en reacción al reforzamiento de la seguridad, porque han llegado y cada vez que pasa un evento de este tipo llegan más militares, más marinos, más elementos de la Guardia Nacional. Entonces ya está la comunidad de Guaymas particularmente al grado de decir mejor no manden refuerzos, porque cada vez que mandan refuerzos se torna más violenta la situación, pone peor la situación. Pero este escenario que tú nos platicas en Guaymas, sí, se repite en Celaya, por ejemplo. Se repite en los límites entre Michoacán y Jalisco, donde cada vez que hay homicidios, cada vez que hay hechos violentos, si la autoridad dice ahí van más 200 miembros de la Guardia Nacional más a la zona, y ahí van otros 200, ya no sé cuántos, ya hemos perdido la cuenta de este tema. El problema central de este asunto, Juan Carlos, me parece que es
básicamente la instrucción de las autoridades de ser simplemente espectadoras de los hechos que suceden en la ciudad y que no participan en garantizar, como es su deber, la seguridad de los ciudadanos. Sí, proporcionalmente al número de homicidios que tiene Sonora, bueno, Colima estaría peor con un 304 de tasa, 304 homicidios por cada 100,000 habitantes, Baja California con 258, Chihuahua con 208, Zacatecas con 192, Morelos con 177, Guanajuato con 177 y Sonora con 170 homicidios por cada 100,000 habitantes. Sí, no es el peor estado, pero sí, desde luego llama la atención la reacción de la autoridad, sobre todo cuando tienen un gobernador que manejó la seguridad de este país, por cierto, bastante mal. Ya te dio tos. Pues, bueno. Están los cambios climáticos, los cambios de clima aquí en Sonora son drásticos, ¿no? Cuando tenemos 48 en verano, hoy en invierno tenemos 0, 1, 2 grados, así que sí, son los cambios bruscos de temperatura. Hay que efectivamente. Pero mira, para concluir con el tema de esto, me parece que el gobierno federal va a seguir insistiendo en que vamos bien, aunque los datos acumulados del sexenio del presidente López Obrador nos van diciendo lamentablemente que será así como va, incluso disminuyendo fuertemente, sí, será un sexenio más sangriento de esto. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que una autoridad federal que llegó a principios del 2019, finales del 2018, prometiendo que esto iba a cambiar en 6 meses. Pasaron 6 meses, pasó 1 año, pasaron 2, pasaron 3, estamos en el 4, estamos iniciando el 5º año y lamentablemente, sí, ojalá la tendencia que las autoridades ven en estas reducciones que hoy son mínimas pudiera empezar a marcar ya un cambio definitivo en el tema de este México violento, sangriento, que nos ha quitado la tranquilidad a todos los mexicanos, Juan Carlos. Sí, efectivamente no se ve un cambio de estrategia y bueno, no se ve que haya una circunstancia que nos indique que la situación vaya a cambiar en materia de seguridad y los hechos siguen causando conmoción y siguen causando terror en la población y lo más lamentable es que se ha llegado hasta a normalizar que en este tipo de eventos resulten menores de edad heridos, como ha ocurrido en varios estados de la República, donde en estos eventos niños, niñas han resultado heridos y en algunas ocasiones lamentablemente fallecidos, personas inocentes y la autoridad cuando asevera que son daños colaterales, pues pareciera que no tiene la menor sensibilidad por estas familias que quedan enlutecidas. Así es, Juan Carlos, es evidente que la escalada de violencia que tenemos no nació con el sexenio de López Obrador, no es consecuencia de las acciones de López Obrador, pero sí hay una responsabilidad 4 años después de que las cosas y su estrategia de alguna forma no sea evidente en mejorar las condiciones de la seguridad del país. Juan Carlos, mejórate. Gracias. Un saludo. Buenas tardes.